Hola, esto es Poder y Dinero y soy Pedro von Eichen. Voy a referirme hoy a un país muy caro a mis afectos, el que estoy relacionado por razones familiares muy estrechas y que conozco algo: Bolivia. El martes pasado nos enteramos, entre el estupor y la rebeldía por el hecho, que Bolivia había roto relaciones diplomáticas con Israel por la excesiva respuesta militar de Tel Aviv al sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre. Según explicó el vicecanciller Freddy Mamani, la decisión se produjo en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza, la cual considera una amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Lo más sorprendente de esto, sobre todo para quien ha dedicado buena parte de su vida, casi 4 décadas, a la diplomacia profesional, que no debería sorprendernos, dada la deriva política de este país desde el 2005, es que no hay en ese comunicado ni una palabra o un contrapeso sobre el ataque de Hamás a Israel, que fue lo que originó la defensa de Israel. Más allá de considerar válido, no válido, equilibrada la respuesta, con independencia de eso. Pero veamos, Bolivia, el gobierno de Bolivia, es un estrecho aliado de Irán. En julio último, julio de este año, ambos países suscribieron un memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en los ámbitos de seguridad y defensa. Reitero, Bolivia y la República Islámica de Irán. Volvamos a mi profesión. La política exterior y su herramienta fundamental, que es la diplomacia, ofrece varios niveles de protesta para mostrar enojo o condena ante un hecho, ante una decisión. Por ejemplo, otros países de la región ante el mismo hecho, más cercanos a Palestina, como Colombia y Chile, en Chile hay una gran colectividad palestina, decidieron como protesta la herramienta de llamar a informar a embajadores, que también es una forma de protesta. O sea, la diplomacia se maneja con símbolos, no con rifles ni revólveres. La propia Argentina, mi país, luego del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio del 94, perpetrado por Irán, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, rebajó el nivel de relaciones con Irán al de encargado de negocios, aunque hubo bastantes presiones para romper relaciones diplomáticas. Si bien normalmente todos los funcionarios de un embajado o consulado representan al Estado acreditado, solamente el embajador en la embajada representa al jefe de Estado de su país ante el otro jefe de Estado. Es el máximo nivel de relación. Rebajar el nivel durante casi 30 años al de encargado de negocios es una muy severa muestra de fastidio. Pero por supuesto no se compara con el rompimiento de relaciones. Repasemos un poquito Bolivia y su política. Evo Morales, como presidente de Bolivia, ya había cortado relaciones con Israel en 2009, en protesta por las acciones de Israel en Gaza. Y en 2020, el gobierno interino de Jeanine Áñez lo restableció. Detengámonos un poco en Bolivia y la expresidenta provisional Jeanine Áñez. Hace pocos días, el gobierno boliviano acusó a Jeanine Áñez, la fiscalía, la acusó de genocidio, en realidad por ocupar su lugar en la cefalía producida por la salida de Evo Morales del gobierno, pero obviamente también fue por protestas en Sencata y Sacaba en el 2019, donde murieron más de 20 personas. Fue por cuidar el orden en un país. Efectivamente, el 11 de noviembre del 2019, tras la renuncia de Evo Morales, como recordamos, del vicepresidente García Linera, de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, Áñez es la que seguía en el orden de acefalía.
Bueno, Añez se halla detenida desde marzo del 2021, acusada, entre otros cargos, de exceso del uso de la fuerza. O sea, mantener el orden es exceso de uso de la fuerza, según ese criterio tan particular. Evidentemente, para ese gobierno, cumplir con el rol constitucional del poder, de ocupar el poder ante una cefalía y cuidar el orden, es similar al Holocausto o a otros genocidios de la historia, en África, en los Balcanes, muy particular. Desde el 2005, en realidad, no hay una justicia independiente en Bolivia. Se criminaliza la oposición y se le da al acusado dos opciones: el exilio o la cárcel. Lo mismo que ocurre en Nicaragua. Sorprende un poco que Bolivia viene mostrando en su política interna y externa gestos quizá demasiado contundentes de condena o de rechazo, que parecen muy alejados de la objetividad. Voy a una comparación que puede ser controvertida, pero no menos válida, respecto también de este tema de las relaciones con Israel, con Palestina. En nuestro país, quizá obligado por la campaña electoral, por convencimiento, por el motivo que sea, el propio candidato oficialista a la presidencia, el ministro de Economía, Sergio Massa, se desmarcó, se desvinculó de un comunicado reciente de nuestra Cancillería que repudiaba el bombardeo de Israel a un campo de refugiados de Gaza. En ese momento, como forma de mostrar su desacuerdo, Sergio Massa retuiteó un tuit de un senador argentino, Pablo Yedlin, que se manifestó en contra de la postura argentina. O sea, Massa asumió lo que voy a leer a continuación, que es el tuit del senador Yedlin. Vuelvo a condenar el criminal ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre sobre Israel. Reitero el derecho absoluto a la defensa del Estado de Israel. Pido por la liberación inmediata de los secuestrados. Jamás se escuden civiles inocentes, que son también sus víctimas. No así. Evidentemente, el presidente Arce, Luis Arce de Bolivia, que también fue ministro de Economía de Evo Morales durante 11 años, del 2006 al 2017, Arce no muestra la misma independencia que está mostrando un candidato oficialista argentino a la presidencia. ¿Se deberá al acuerdo firmado entre Bolivia e Irán? Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Poder y Dinero.